Mi nuera quitó mi plato de la cabecera y señaló hacia el área de servicio. «Doña Sida, hoy viene gente importante. Mejor que usted coma allá atrás para no interrumpir la conversación». Sentí que el rostro me ardía, pero no discutí. Tomé mi plato en silencio y caminé hacia mi habitación, no hacia la cocina. Volví a la sala con un solo papel en la mano, y eso fue suficiente para que ella se atragantara con la comida. El sonido agudo de una cuchara de plata golpeando una copa de cristal cortó el aire. Fue un sonido seco, autoritario, que silenció de golpe las risas forzadas de los hombres trajeados sentados a mi mesa. El comedor, que tantas veces se llenó con el olor a mole y las risas de mi difunto esposo Antonio, ahora olía a perfumes caros y a la soberbia de gente que no conoce el valor del trabajo. Verónica, mi nuera, se puso de pie. Llevaba ese vestido rojo sangre que compró con la tarjeta de crédito de mi hijo, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me miró como quien mira una mancha de grasa en un mantel de lino. Yo estaba allí, de pie, con la bandeja de plata pesándome en las manos, sintiendo cómo mis 72 años me cobraban factura en la espalda baja. «Perdón por la interrupción, caballeros», dijo ella, con esa voz dulzona que usaba cuando quería clavar un puñal. «Sida, por favor, retira los platos de la entrada. Ah, y una cosa más». Hizo una pausa teatral, asegurándose de que los 3 inversionistas la escucharan bien. «No pongas un lugar para ti en la mesa. Hoy necesitamos privacidad para hablar de negocios de gente grande. Prepara tu plato en la cocina, querida». Sentí como si me hubieran dado una bofetada con la mano abierta. Mi corazón dio un vuelco doloroso en el pecho. Mis ojos buscaron desesperadamente a Renato, mi hijo, mi sangre, el niño que yo cargué en mi rebozo mientras vendía tamales para pagarle la escuela. Pero mi Renato bajó la mirada. Se acomodó el nudo de la corbata, fingiendo estar muy interesado en el diseño de su servilleta. No dijo nada, ni una palabra para defender a la madre que le dio la vida y el techo bajo el que dormía. Su silencio me dolió más que el veneno de su esposa. «Antes de contarte qué hice, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido el frío de la ingratitud, si alguna vez te han hecho sentir pequeña en tu propio hogar, te pido que te suscribas al canal ahora mismo. No dejes que estas historias se pierdan. Dale al botón de suscribirse y a la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy es la prueba de que la dignidad no tiene edad». Regresando a ese momento, la humillación me quemaba las mejillas. Los hombres en la mesa soltaron unas risitas nerviosas, incómodos, pero cómplices. Yo era la dueña de esa casa. Cada ladrillo, cada viga, cada azulejo de Talavera lo habíamos pagado Antonio y yo con sudor y lágrimas durante 40 años. Y ahora, esta mujer que llegó hace 2 años con las manos vacías y la ambición llena, me mandaba a comer a la cocina como si fuera la ayuda doméstica. Apreté los dientes. Mis manos temblaron, haciendo tintinear la vajilla sobre la bandeja. Podría haber llorado. Dios sabe que tenía ganas de soltar el llanto y gritarles que se largaran. Pero algo cambió dentro de mí en ese preciso instante. Fue como si el espíritu de Antonio me pusiera una mano en el hombro y me susurrara: «Tranquila, vieja. El que ríe al último, ríe mejor». No bajé la mirada. Alcé la barbilla, esa barbilla terca que heredé de mi abuela en Michoacán. «No te preocupes, hija», le dije, remarcando la palabra con una calma que la desconcertó. «Iré a la cocina. No quisiera estorbar sus grandes negocios». Di media vuelta, con la dignidad de una reina que camina hacia el exilio. Mis pasos resonaron en la loseta mientras me alejaba hacia la puerta de servicio. Escuché cómo retomaban la charla, cómo brindaban con mi tequila, cómo Verónica decía: «Ya saben cómo es la edad, se vuelven como niños, hay que tenerles paciencia». Entré a la cocina y dejé la bandeja sobre la barra de granito. El silencio allí era pesado, solo roto por el zumbido del refrigerador. Me serví un vaso de agua, pero no para beber. Lo sostuve contra mi frente caliente. Ellos pensaban que yo era una viejita sumisa. Pensaban que mi silencio era debilidad.
Lo que Verónica y esos supuestos socios no sabían, lo que ni siquiera mi hijo Renato imaginaba, era que yo no había ido a la cocina a llorar. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi delantal. Mis dedos rozaron el papel doblado que llevaba guardando celosamente desde hacía 3 días. Un papel que pesaba más que toda la casa. Un papel que tenía el poder de borrar esa sonrisa de la cara de mi nuera en un segundo. Miré hacia la puerta batiente que separaba la cocina del comedor. Podía escuchar sus risas, sus planes de vender mi patrimonio, creyéndose dueños del mundo. Disfruten el postre, susurré para mí misma, alisando el documento sobre la mesa. Porque va a ser el último trago dulce que van a probar en esta casa. Esperé 5 minutos, 5 minutos eternos. Y entonces empujé la puerta para volver a entrar. No como la sirvienta, sino como la dueña. Mientras alisaba el papel con la palma de mi mano sobre la fría barra de la cocina, cerré los ojos un segundo. El olor a mole y a especias que flotaba en el aire se desvaneció, y de repente mi memoria me arrastró 40 años atrás, a un tiempo donde no había mármol, ni lámparas de cristal, ni inversionistas trajeados. Solo había tierra, cal y sueños. Todavía puedo sentir el ardor en mis manos jóvenes, no estas arrugadas y manchadas que tengo ahora. Recuerdo el día que Antonio, mi esposo, que en paz descanse, me trajo a este terreno. No era más que un monte lleno de hierba seca y piedras en las afueras de la ciudad. El sol de mediodía nos pegaba fuerte en la nuca, pero Antonio me miraba con esos ojos color café que brillaban más que cualquier moneda de oro. «Sida, vieja», me dijo, limpiándose el sudor de la frente con su pañuelo. «Aquí vamos a plantar nuestras raíces. No tendremos mucho dinero, pero te juro por la Virgen que a nuestro hijo no le va a faltar un techo digno. Aquí vamos a construir nuestro reino». Y vaya que lo cumplió. Pero no fue fácil, mija, no fue nada fácil. La gente ve esta casona hoy y piensa que siempre tuvimos dinero. No saben que cada ladrillo de estos muros tiene una gota de nuestro sudor. Los fines de semana no eran para descansar, eran para echar colado. Yo misma cargaba botes de mezcla, con la espalda molida, mientras Antonio pegaba bloque tras bloque hasta que se le oscurecía la vista. Comíamos tacos de frijoles sentados en el suelo de tierra, soñando con el día en que pudiéramos comprar un piso de loseta. Fue en medio de ese polvo y esfuerzo donde creció Renato, mi principito. Hicimos todo por él. Quizás ese fue nuestro error, darle todo para que no sufriera lo que nosotros sufrimos. Mientras yo me quedaba despierta hasta la madrugada cosiendo ajeno para pagar los materiales, Renato dormía tranquilo, protegido del frío. Queríamos que fuera un hombre de bien, un licenciado, alguien que no tuviera que romperse las manos como su padre. Pero la vida, que a veces da y a veces quita con la misma fuerza, me golpeó donde más duele. Hace 15 años, el corazón de mi Antonio se detuvo. Fue en esta misma sala, justo después de colgar su orgullo más grande, un reloj de péndulo de madera de caoba que había restaurado con sus propias manos. «Es para que marque las horas felices que nos quedan, Sida», me había dicho esa mañana. Esa noche se fue a dormir y ya no despertó. Me quedé sola en esta casa inmensa que de pronto se sentía fría y vacía. El reloj seguía marcando el tiempo. Tic-tac, tic-tac, un sonido que se convirtió en mi única compañía en las noches de insomnio. Cada vez que escuchaba ese péndulo, sentía que el corazón de Antonio seguía latiendo dentro de las paredes. Por eso, esta casa no es un activo financiero. No es un inmueble como dicen esos tipos allá afuera. Esta casa es el cuerpo de mi esposo, es la infancia de mi hijo, es mi vida entera convertida en cemento y varilla. Renato, ya convertido en un hombre, me prometió el día del funeral, abrazándome fuerte mientras yo lloraba sobre el ataúd. «Nunca te voy a dejar sola, mamá. Esta casa siempre será tuya y yo te voy a cuidar como papá hubiera querido». Yo le creí con la fe ciega que solo una madre tiene. Pensé que mi hijo, mi sangre, sería mi bastón en la vejez.
Pensé que los valores que le enseñamos, el respeto por la familia y la honra, eran inquebrantables. Pero el tiempo pasa, y la memoria de algunos es frágil, especialmente cuando entra alguien nuevo a reescribir la historia. Yo estaba tranquila, viviendo mi duelo y mi vejez en paz, cuidando mis plantas y platicando con el retrato de Antonio. Hasta que un día, la puerta se abrió y entró ella. No traía ladrillos para construir, ni mezcla para fortalecer. Traía maletas de marca, una sonrisa ensayada y una mirada que escaneaba mis muebles no como recuerdos, sino como mercancía vieja que urgía desechar. En ese momento, el reloj de péndulo dio las 12 y un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía que el verdadero infierno estaba a punto de cruzar el umbral de mi puerta, vestida de nuera perfecta. Dicen por ahí, mija, que el diablo nunca se aparece con cuernos, cola y oliendo a azufre. No, si el mal quiere entrar a tu casa, toca el timbre con un ramo de flores, una caja de pan dulce y la sonrisa más encantadora del mundo. Así entró Verónica a mi vida. Al principio, tengo que admitirlo, me ganó. Yo estaba vulnerable, con la casa demasiado grande y el silencio pesándome en los hombros. Cuando Renato me la presentó, ella parecía un ángel. «Suegra, ¿qué casa tan hermosa tiene?», me dijo aquella primera tarde, recorriendo la sala con la mirada. Pero no era una mirada de admiración, era una mirada de cálculo, como quien mide un terreno para ver cuánto provecho puede sacarle. Pero yo, tonta y deseosa de ver a mi hijo feliz, ignoré esa punzada en el estómago. Se casaron rápido, y más rápido aún fue la mudanza. «Mamá, Verónica dice que no tiene sentido pagar renta si tú estás sola aquí. Además, ella quiere cuidarte», me dijo Renato con los ojos iluminados. «Cuidarme». Esa palabra fue el caballo de Troya. Las primeras semanas fueron una luna de miel fingida. Ella se levantaba temprano, hacía café, me preguntaba por mis novelas. Pero poco a poco, como la humedad que se filtra en las paredes sin que te des cuenta hasta que la mancha es negra, ella empezó a borrarme. Comenzó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Un martes regresé del mercado y encontré que las cortinas de la sala, esas de terciopelo verde que Antonio me había regalado en nuestro 25 aniversario, ya no estaban. En su lugar había unas persianas grises, frías, de esas que parecen de oficina de dentista. «¡Ay, doña Sida!», exclamó ella cuando vio mi cara de espanto. Esas cortinas viejas atrapaban mucho polvo y le hacían daño a Renato con su alergia. Estas son más modernas. ¿No le parece que la casa respira mejor? ¿Qué podía decir yo? Si era por la salud de mi hijo. Me tragué el coraje. Pero cuando fui al cuarto de Tríquez a buscarlas, las encontré en una bolsa de basura, listas para el camión. Las rescaté llorando en silencio, abrazando la tela como si fuera la piel de mi esposo, y las escondí en mi armario. Luego fue la cocina, mi territorio sagrado. Yo llevaba 40 años usando mis cazuelas de barro, curadas con manteca y ajo. Un día, desaparecieron. En su lugar, había sartenes brillantes de teflón donde la comida no sabe a nada. «Suegra, el barro es antihigiénico», me dijo con esa vocecita condescendiente, como si le hablara a una niña chiquita. «Además, ya contraté a una muchacha para que venga 3 veces por semana. Usted ya no tiene que cocinar. Siéntese, descanse. Ya trabajó mucho. Suena bonito, ¿verdad? Que te digan que descanses». Pero no lo era. Me estaba quitando mi propósito. Me estaba quitando el olor a cebolla y cilantro de mis manos, que era la forma en que yo le decía «te quiero» a mi familia. De repente, ya no era necesaria para nada. Si quería hacer un arroz, ella estaba ahí. «No, suegra, deja eso, vas a ensuciar». Si quería regar mis plantas, «No, Sida, vas a mojar el piso nuevo». Empecé a sentirme como una visita incómoda en mi propia casa. Caminaba de puntitas para no molestar. Pedía permiso para encender la televisión en la sala. Pero lo peor no fueron los objetos. Lo peor fue cómo ella empezó a meterse en la cabeza de Renato. Eran susurros por la noche,
conversaciones que se callaban cuando yo entraba al cuarto. «Tu mamá está perdiendo facultades, amor», le escuché decir una vez desde el pasillo. El otro día dejó la estufa prendida. Mentira, yo jamás dejé la estufa prendida. Pero Renato empezó a mirarme con preocupación, con duda. Ella estaba sembrando la semilla de que yo ya no servía, de que era una carga peligrosa. Verónica no gritaba, no peleaba. Su violencia era silenciosa. Era la violencia de cambiarme el canal de la tele sin preguntar, de tirar mis santos a la basura por accidente, de organizar cenas con sus amigos y olvidar avisarme para que yo saliera en bata y quedara en ridículo. Yo me mordía la lengua. «Es la esposa de mi hijo», me repetía. «Tengo que llevar la fiesta en paz». Qué equivocada estaba. La paz no se negocia con quien viene a hacerte la guerra. Y entonces llegó el día en que dejaron de invitarme a la mesa. Al principio fue sutil. «Mamá, hoy vienen unos amigos jóvenes, van a poner música alta, mejor cena en tu cuarto para estar tranquila». Yo acepté, sumisa. Pero esa noche, desde mi cama, escuchando las risas ajenas en mi sala, entendí que ya no era la dueña. Me había convertido en un mueble viejo que estorbaba en la decoración minimalista de mi nuera. Pero, mija, yo todavía no sabía que ella tenía un plan maestro. Pensé que solo era vanidad, que era cosa de muchachas jóvenes que quieren todo nuevo. No imaginaba la trampa mortal que estaba tejiendo alrededor de mi hijo, y lo fácil que Renato caería en ella. Lo que pasó después me rompió el corazón en 1000 pedazos, porque no hay dolor más grande que ver a tu propio hijo convertirse en verdugo por amor a la mujer equivocada. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero yo te digo algo más triste. No hay ciego más grande que un hijo enamorado de la mujer equivocada. Perder el control de mi cocina fue duro, pero perder a Renato, eso fue como si me arrancaran la piel a tiras, despacito. El cambio en él no fue de un día para otro. Fue una metamorfosis lenta y dolorosa. Mi hijo, ese muchacho que solía llegar del trabajo gritando «Ya llegó el guapo, mamá», y me daba un beso tronado en la frente, empezó a desvanecerse. En su lugar apareció un hombre huraño, ojeroso, que siempre estaba mirando el celular o asintiendo como un muñeco de resorte a todo lo que decía Verónica. Lo noté primero en los detalles. Antes, los domingos eran sagrados. Nos sentábamos a ver el fútbol o a platicar. Ahora, si yo me acercaba, él se ponía tenso. «Mamá, ¿no tienes nada que hacer en tu cuarto? Estamos platicando cosas de pareja», me decía, sin siquiera mirarme a los ojos. Pero el golpe real llegó una tarde de lluvia. Yo había notado a Renato pálido, con esa tos seca que le da cuando cambian los tiempos. Como toda la vida, le preparé su té de canela con miel y limón, ese que lo curaba desde que era un chamaco. Entré a la sala con la taza humeante, con todo el amor de madre en las manos. «Tómatelo caliente, hijo, para que sudes la fiebre», le dije, extendiéndole la taza. Antes de que él pudiera agarrarla, la voz de Verónica cortó el aire como un látigo desde el sofá. «Ay, Sida, por favor, ya no estamos en el rancho. Esos remedios caseros son pura azúcar y superstición. Renato ya se tomó las pastillas importadas que le compré». Renato se quedó con la mano a medio camino. Me miró a mí, miró la taza, miró a su esposa y retiró la mano. «Gracias, mamá, pero Verónica tiene razón. Mejor llévatelo. Además», hizo una mueca arrugando la nariz, «huele muy fuerte». Me quedé helada. No era el té lo que le molestaba, era yo. Esa misma noche escuché la discusión. Bueno, no era una discusión, era un monólogo. Verónica hablaba y Renato solo repetía. «Es que huele a viejo, Renato. Toda la casa huele a guardado, a naftalina, a cosa antigua. Tu mamá se pasea por aquí como un fantasma con esa ropa pasada de moda. Me deprime. Me quita la energía creativa». «Sí, mi amor, entiendo», decía él con voz sumisa. «Es verdad, a veces la casa se siente pesada. Hablaré con ella». Al día siguiente, Renato me evitó en el desayuno. Cuando por fin me habló, no era mi hijo. Era un extraño usando su voz. «Mamá, creo que deberías pasar más tiempo en el jardín o en tu cuarto.
Verónica dice que necesitas tu espacio y nosotros el nuestro. A veces incomodas, mamá. No te das cuenta, pero interrumpes nuestra dinámica. Incomodas. Esa palabra se me clavó en el pecho como una estaca. Yo, que le limpié los pañales, que trabajé turnos dobles para pagarle la universidad, que velé sus sueños. Ahora incomodaba, en la casa que yo construí, empecé a volverme invisible. Si yo entraba a una habitación, ellos callaban. Si yo opinaba sobre algo, me ignoraban como si fuera el zumbido de una mosca. Dejé de ser doña Sida, la matriarca, para convertirme en ella. ¿Ya comió ella? ¿Dónde pusiste las pastillas de ella? Me sentía como un mueble viejo arrumbado en una esquina, de esos que estorban, pero que nadie se anima a tirar todavía. Lloraba en silencio frente al espejo, tocándome la cara, preguntándome en qué momento me volví tan desagradable para mi propia sangre. Pero el dolor te ciega, mija. Y mientras yo estaba ocupada lamiéndome las heridas del corazón, no vi que ellos estaban afilando el cuchillo para dar el golpe final. Porque cuando logras que un hijo desprecie a su madre, ya no hay barrera moral que lo detenga. Ya le has quitado la culpa. Una noche, Renato entró a mi cuarto. No me miró a los ojos. Traía una carpeta en la mano y sudaba frío. Verónica esperaba en el marco de la puerta, vigilando como un buitre. «Mamá», dijo él con la voz temblorosa, «tenemos que hablar de tu futuro. Es por tu bien». En ese momento supe que el desprecio era solo la anestesia. La operación para extirparme de mi propia vida estaba a punto de comenzar. Y yo, tonta de mí, todavía creía que mi hijo tenía salvación. Si algo me enseñó la vida, mija, es que cuando la gente mala de repente se vuelve buena, tienes que correr. O por lo menos ponerte los lentes y leer la letra chiquita. Sucedió un domingo por la tarde. Un domingo gris y lluvioso, de esos que te dan ganas de quedarte en la cama tapada hasta la nariz. Yo estaba en mi cuarto, rezando mi rosario, cuando tocaron a la puerta. No era el toque brusco de siempre. Eran 3 golpecitos suaves, casi cariñosos. Entró Verónica trayendo una bandeja con té de manzanilla y un plato con conchas de vainilla, mis favoritas. Detrás de ella venía Renato, con una carpeta de piel bajo el brazo y esa cara de perro regañado que se le había quedado pegada últimamente. «Suegra querida», dijo ella, dejando la bandeja en mi mesita de noche con una delicadeza que me puso los pelos de punta. «Le trajimos una merienda. Queremos platicar con usted, como familia». Me senté en la orilla de la cama. Mi corazón empezó a latir rápido, como un tambor de guerra avisando peligro. «¿Qué pasa?», pregunté mirando a mi hijo. Renato se aclaró la garganta. Evitaba mirarme a los ojos. «Mamá, Verónica y yo hemos estado pensando. Te vemos cansada. Ya no estás en edad de preocuparte por pagar la luz, el predial, ir al banco a hacer filas eternas. Tú mereces descansar. Mereces disfrutar tus últimos años sin cargas». «Exacto, doña Sida», interrumpió Verónica, sentándose a mi lado y tomándome la mano. Sus manos estaban frías, siempre estaban frías. «Queremos quitarte ese peso de encima. Nosotros nos encargaremos de toda la administración de la casa y de tus cuentas. Solo tienes que firmar un papelito, un simple trámite administrativo para que Renato pueda representarte y tú no tengas que salir de casa». Abrió la carpeta. El papel se veía muy formal, lleno de sellos y palabras rimbombantes. «Es un poder de pleitos y cobranzas, mamá», dijo Renato, pasándome una pluma cara. «Solo firma aquí, donde está la crucecita. Casi lo hago, te juro que casi firmo». El deseo de ver a mi hijo aliviado, de sentir que me estaban cuidando, fue muy fuerte, pero entonces recordé a mi Antonio. «Sida, nunca firmes nada sin leer, aunque te lo pida el Papa». Me puse mis gafas de lectura, esas que tienen una patita rota y pegada con cinta. «A ver, déjame leer un poquito», dije. La sonrisa de Verónica vaciló por un milisegundo. «Ay, suegra, es puro lenguaje legal aburrido. No se canse la vista». Renato ya lo leyó. ¿No confía en su hijo? Esa frase, ¿no confía en su hijo?, es el arma perfecta para desarmar a una madre.
Pero algo en la urgencia de su voz me hizo sospechar más. Me ajusté los lentes y empecé a leer. Las letras bailaban, pero una frase en el tercer párrafo me saltó a la vista como un alacrán. Se otorga poder amplio y cumplido para actos de dominio, incluyendo la facultad de vender, ceder, donar o gravar bienes inmuebles. Se me heló la sangre. Dejé de respirar. Actos de dominio. Vender. No era un permiso para pagar la luz. Era un permiso para venderme la casa sin que yo me enterara. Levanté la vista despacio. Miré a Renato. Él estaba sudando, rascándose el cuello nerviosamente. «Hijo», le dije con la voz rota, «aquí dice que puedes vender mi casa. ¿Para qué necesitas poder para vender mi casa si solo van a pagar la luz?» El silencio que siguió fue terrible. Se podía escuchar el caer de la lluvia afuera. Verónica se puso roja de coraje. Ya no pudo sostener la máscara de nuera dulce. «Es un formato estándar, Sida», saltó ella, agresiva. «Todos los poderes vienen así. ¡Qué barbaridad! ¡Qué desconfianza! Uno queriendo ayudarla para que no termine sus días haciendo filas como una tonta. Y así nos paga. Renato, dile algo». Renato se puso de pie, ofendido o fingiendo estarlo para tapar su vergüenza. «Mamá, me insultas. ¿Crees que te voy a robar? Soy tu hijo. Solo queremos facilitar las cosas por si te enfermas de la cabeza o algo. Es prevención». «Pues mientras tenga la cabeza buena, yo firmo mis papeles», dije, cerrando la carpeta y devolviéndosela. Me temblaban las manos, pero mi voz salió firme. «Me duele la cabeza. Llévense el té, por favor». Salieron del cuarto azotando la puerta. Escuché a Verónica gritar en el pasillo. «¡Vieja terca! Te dije que no iba a caer tan fácil». Esa noche no dormí. Puse una silla trabando la perilla de mi puerta. Me di cuenta de que ya no estaba segura en mi propia casa. Ya no eran mi familia. Eran depredadores dando vueltas alrededor de una presa herida. Habían intentado quitarme todo por las buenas, con mentiras. Ahora sabía que el siguiente intento no sería tan amable. Lo que no sabía era que el ataque ya estaba planeado, y sería mucho más cruel que un simple papel. Me iban a quitar algo más importante que la casa. Me iban a quitar mi dignidad. Hay días que se te quedan grabados en la piel como una cicatriz de quemadura. Para mí, ese día fue un martes cualquiera, o eso creía yo. Regresé del mercado con mis bolsas de mandado, pesadas porque todavía me gustaba escoger la fruta yo misma, sintiendo que al menos en eso tenía control. Al entrar a la casa, sentí un aire extraño. No había silencio. Había ruido de muebles arrastrándose, golpes secos y voces desconocidas. Se me cayó la bolsa de las naranjas. Rodaron por el pasillo hasta topar con una caja de cartón. Mi caja de cartón. Ahí, apiladas en el pasillo como basura lista para el camión, estaban mis cosas. Mis fotos de la boda, mi Virgen de Guadalupe de cerámica, mis cobijas tejidas a mano, mi ropa, toda mi vida empaquetada de mala manera. Corrí hacia mi habitación, mi santuario, el cuarto que compartí con Antonio por 40 años. La puerta estaba abierta de par en par. 2 hombres desconocidos estaban sacando mi cama matrimonial, esa cabecera de madera tallada donde concebí a mi hijo. «¿Qué están haciendo?», grité, soltando el resto del mandado. Verónica apareció, con una taza de café en la mano y una cinta métrica en el cuello, tan tranquila como si estuviera regando las plantas. «Ah, llegaste temprano, Sida. Qué bueno. Estamos redecorando». «¿Redecorando?». Mi voz temblaba de rabia y miedo. «Están sacando mis cosas. Esta es mi recámara». «Era», corrigió ella sin mirarme, anotando algo en una libreta. «Mira, Sida, necesito este espacio. La luz aquí es perfecta para mi nuevo estudio de diseño. Tú ya no necesitas tanto espacio, solo duermes y rezas. Es un desperdicio de metros cuadrados». Busqué a Renato con la mirada. Estaba en la esquina, fingiendo revisar unos cables. «¡Renato!», le supliqué. «Dile algo. Es la cama de tu padre». Él se giró, rojo de vergüenza,
pero con esa frialdad nueva que había aprendido de ella. Mamá, por favor, no hagas drama. Verónica necesita trabajar para mantenernos. Hemos acondicionado el cuarto de atrás para ti. Es más acogedor. Estarás más tranquila, sin ruidos de la calle. El cuarto de atrás. Sentí que el piso se abría. Se referían al cuarto de servicio. Ese cuartito minúsculo junto a la lavandería y el patio de tender, donde guardábamos las escobas, los botes de pintura vieja y las decoraciones de Navidad. Un cuarto sin ventanas reales, solo un ventanuco alto que daba a un muro gris. «No me pueden hacer esto», susurré. «Ya está hecho», dijo Verónica, chasqueando los dedos a los cargadores para que siguieran. «Tus cosas ya están allá. Sé agradecida, Sida. Te compramos un colchón individual nuevo». Esa noche fue la más larga de mi vida. El cuarto olía a humedad y a jabón en polvo. Hacía un frío que calaba los huesos porque la puerta no cerraba bien y entraba el chiflón del patio. Mi cama nueva era un catre duro. No cabía ni mi cómoda. Tuve que dejar mi ropa en las cajas, en el suelo. Me senté en ese catre, abrazando mis rodillas, escuchando el zumbido del refrigerador y el goteo de una llave en el lavadero. Lloré. Lloré hasta que me dolieron las costillas. Me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué fallé como madre para merecer este desprecio? ¿Acaso no le di todo a mi hijo? Me sentí como un perro viejo al que echan al patio porque ya no sirve para cazar. Pero el destino, o Dios, quiso que no durmiera esa noche. A eso de las 2 de la mañana, con la vejiga a punto de estallar y la garganta seca, salí de mi agujero para ir a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, oscura. Iba pasando de puntitas cerca de lo que antes era mi habitación, ahora el estudio de Verónica, cuando vi una luz por debajo de la puerta. Me detuve. Escuché su voz. Estaba hablando por teléfono, riéndose, esa risa cristalina y cruel. «Ay, amiga, no te preocupes. Sí, ya la saqué del cuarto principal. Fue facilísimo. El tonto de Renato ni chistó. No, claro que no se va a quedar en el cuarto de servicio para siempre. Estás loca. Qué asco tenerla ahí tosiendo». Hizo una pausa y yo contuve el aliento, pegando la oreja a la madera. «Escúchame bien. El plan es cansarla. Que se sienta tan humillada y miserable que ella misma pida irse. Y si no lo pide, bueno, ya tengo los folletos de ese asilo estatal en las afueras. En cuanto firme los papeles de la casa o la declaremos senil, ¡pum!, la mandamos para allá y vendemos todo. Antes de Navidad, amiga, voy a estar brindando en Cancún con el dinero de esta posilga». Me tapé la boca con ambas manos para no gritar. Las lágrimas se secaron de golpe. El frío que sentía no era por el cuarto de servicio, era el frío de la muerte que me rozaba. No querían mi cuarto, no querían cuidarme, me querían borrar. Querían venderme como chatarra y tirar mis huesos en un asilo olvidado de la mano de Dios para quedarse con el dinero de mi Antonio. Regresé al cuarto de servicio temblando, pero ya no de tristeza. Temblaba de una furia que no conocía. Me acosté en ese catre duro, mirando al techo manchado de humedad. ¿Creen que estoy vieja?, pensé, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Creen que estoy acabada? Pues se van a topar con pared. Esa noche, en el cuarto de las escobas, murió la Sida sumisa, y nació una mujer dispuesta a todo para defender lo suyo. Ya sabía sus planes. Ahora necesitaba un aliado, y sabía exactamente dónde encontrarlo. Dicen que en México las paredes oyen, pero mija, las vecinas oyen mejor. Y ven más. A veces, la ayuda que le pedimos a Dios de rodillas nos llega a través de la persona que menos esperamos. Esa que pensamos que solo vive para barrer la banqueta y juzgar vidas ajenas. A la mañana siguiente de mi destierro al cuarto de servicio, salí al patio trasero. Mis ojos estaban hinchados como tomates de tanto llorar, y me dolía cada hueso del cuerpo por haber dormido en ese catre miserable. Salí con la excusa de regar mis helechos y mis geranios,
Lo único que Verónica no había tirado todavía porque daban buen aspecto rústico. El sol de la mañana me pegaba en la cara, pero yo sentía frío por dentro. Mientras desenredaba la manguera, escuché un tss desde la barda de al lado. Era doña Hortensia. Hortensia y yo habíamos sido vecinas por 30 años, pero nunca amigas íntimas. Ella era de esas mujeres bravas que se pintan los labios de rojo intenso para ir al mercado y que se saben la vida y obra de toda la colonia. «Sida», susurró fuerte, asomando la cabeza por encima de la bugambilia. «Deja esa manguera y ven acá, mujer». Me sequé las lágrimas rápido con el dorso de la mano. No quería que nadie me viera así, derrotada. «Buenos días, Hortensia. Ahorita no tengo tiempo para chismes», empecé a decir, tratando de mantener la compostura. «Cállate y ven», me cortó ella con una urgencia que me hizo soltar la manguera. «No es chisme, Sida, es de vida o muerte, y límpiate la cara, que se te ve la tragedia a kilómetros». Me acerqué a la barda, intrigada por el miedo en sus ojos. Hortensia miró a ambos lados, como si fuéramos espías, y bajó la voz. «Ayer fui a limpiar a la notaría 45, ya sabes que hago el aseo ahí los martes y jueves», me dijo, agarrándome la mano a través de la reja. Su mano era rasposa y cálida. ¿Y adivina a quién vi entrar como si fuera la dueña del lugar? El corazón me dio un vuelco. ¿A quién? A la piruja de tu nuera, a la Verónica. Sentí un escalofrío. ¿Y qué hacía ahí? Eso es lo peor, Sida. Yo estaba limpiando los vidrios de la oficina del licenciado Pérez, ese que tiene fama de torcido. Ella no me vio. Entró y puso unos papeles sobre el escritorio. Escuché clarito lo que dijo. «Necesito adelantar el trámite de la venta. La vieja ya no coordina, no puede venir a firmar, pero mi esposo tiene el poder. ¿Cuánto me cuesta que usted valide la firma sin que ella esté presente?» Me quedé petrificada. El mundo se detuvo. Los pájaros dejaron de cantar. ¿Qué dijo el licenciado?», pregunté con un hilo de voz. «El licenciado se puso nervioso», continuó Hortensia, apretándome la mano. «Le dijo que eso era muy arriesgado, que necesitaba al menos una huella digital tuya o un certificado médico de incapacidad mental». ¿Y ella? Hortensia hizo una mueca de asco. Ella se rió y dijo: «Del certificado médico me encargo yo. Tengo un amigo psiquiatra que me debe un favor. Usted solo prepare la escritura para la venta». Me tuve que agarrar de la reja para no caerme. Las piernas me fallaron. No solo querían robarme. Querían declararme loca. Querían encerrarme con un diagnóstico falso para justificar la venta de mi patrimonio. Era un plan macabro, de una maldad que yo no creía posible en un ser humano. «Sida, escúchame bien», me sacudió Hortensia. «Esa mujer es el diablo. Si te quedas quieta llorando por los rincones, te van a comer viva. Tienes que moverte. Antonio no trabajó tanto para que esa lagartija se quede con todo». Las palabras de Hortensia fueron como un balde de agua helada que me despertó del coma emocional. La tristeza desapareció. El miedo, curiosamente, también. Lo que quedó fue una claridad absoluta. Miré a mi vecina, esa mujer que tantas veces critiqué por chismosa, y vi en ella a mi única aliada. «Gracias, Hortensia», le dije, y por primera vez en semanas mi voz no tembló. «Dios te va a pagar esto». «Déjate de Dios ahorita, Sida. A Dios rogando y con el mazo dando», me guiñó un ojo. «Ve y busca los papeles de Antonio. Yo sé que él era muy ordenado. Algo tuvo que dejar. Y no le digas nada a tu hijo, ese muchacho está embrujado». Regresé a mi cuarto de servicio. Pero ya no me sentí como una prisionera. Me sentí como una espía en territorio enemigo. Me lavé la cara en el lavadero. Me miré en el pedazo de espejo roto que había colgado en la pared. Mis ojos ya no eran los de una víctima. Eran los ojos de una madre que va a defender su nido con las garras. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que salir de la casa sin que se dieran cuenta. Tenía que ir a buscar al único hombre que conocía los secretos de Antonio mejor que yo, el doctor Méndez, su abogado de toda la vida. Pero tenía que ser astuta. Si Verónica sospechaba que yo sabía algo, aceleraría el trámite de mi locura.
Así que decidí jugar su juego. Iba a ser la viejita sumisa, la que está perdiendo la memoria, la que no entiende nada, mientras afilaba el cuchillo por la espalda. Esa tarde, cuando Verónica me vio en la cocina, le sonreí. «Hija, ¿qué día es hoy? Creo que se me olvidó tomar mi pastilla», le dije, fingiendo confusión. Ella me miró con desprecio y satisfacción. «Es miércoles, Sida. Tómese sus cosas y váyase a dormir». «Duerme tú tranquila, Viborita», pensé mientras me alejaba arrastrando los pies a propósito, porque mañana voy a destapar la cloaca. Salir de mi propia casa se sintió como una fuga de prisión. Esperé a que Verónica estuviera distraída con su clase de yoga en línea en la sala, ocupando todo el espacio, como siempre, y a que Renato se fuera a trabajar. Me puse mi abrigo gris, agarré mi bolso viejo y salí por la puerta de servicio, con el corazón latiéndome en la garganta. Si ella me veía, seguro inventaba que me había escapado en un ataque de demencia y llamaba a la policía. Caminé 3 cuadras rápido, como si tuviera 20 años otra vez, hasta que encontré un taxi. «Al centro, joven. Al despacho del licenciado Méndez», le dije al chofer, aferrándome a mi bolso. El edificio del doctor Méndez era antiguo, de esos con elevadores de reja y olor a cera para pisos y tabaco viejo. Al entrar a su despacho, sentí que viajaba en el tiempo. Ahí estaba todo igual. Los libreros de madera oscura repletos de leyes, el escritorio de caoba maciza y detrás de él el doctor Méndez. Ya estaba muy mayor, con el pelo blanco como la nieve, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo astuto de zorro viejo. «¡Sida! ¡Qué milagro!», se levantó con dificultad para abrazarme. «Antonio, que en paz descanse, estaría feliz de verte, aunque te veo preocupada, mujer. Siéntate, te traigo un café». No aguanté más. En cuanto me senté en esa silla de cuero, me solté a llorar. Le conté todo. Sin vergüenza, le conté del cuarto de servicio, del desprecio de Renato, de la crueldad de Verónica y de lo que Hortensia había escuchado en la notaría. «Me quieren declarar loca, Méndez», le dije, sorbiendo los mocos con un pañuelo. «Quieren vender la casa y tirarme en un asilo. Dicen que Antonio no dejó nada escrito, que todo es de Renato». El doctor Méndez dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Su cara se endureció. No dijo nada. Se levantó, caminó hacia una caja fuerte antigua que tenía en la esquina, giró la combinación y sacó una carpeta azul, gruesa y polvorienta. «Sida, escúchame bien», me dijo, poniendo la carpeta frente a mí. Antonio era un hombre de campo, sencillo, sí, pero tonto no era. Él conocía a su hijo mejor que tú. «¿Cómo que mejor que yo?», pregunté, confundida. Antonio sabía que Renato tiene un corazón de pollo, que es débil, influenciable. Él siempre tuvo miedo de que alguna mujer vivales se le acercara por el dinero. Por eso, 6 meses antes de morir, vino aquí y redactamos esto. Abrió la carpeta. «Esto, Sida, es un usufructo vitalicio con cláusula de intransferibilidad». Me quedé mirándolo sin entender esas palabras tan grandes. «¿Qué significa eso, licenciado?». Méndez sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que vi en años. «Significa, mi querida Sida, que aunque la escritura técnicamente esté a nombre de Renato como heredero, tú eres la dueña absoluta del uso y goce de la propiedad hasta el último segundo de tu vida». Y aquí viene lo mejor. Antonio puso un candado. «La casa no se puede vender, rentar ni hipotecar sin tu firma presencial ante este notario y con una evaluación psicológica realizada por mis peritos de confianza, no por los de ellos». Sentí que me quitaban una losa de 100 kilos de la espalda. «¿Entonces, no me pueden sacar?». «Ni con grúa», se rió Méndez. «Legalmente, tú tienes más poder sobre esa casa que Renato. Si intentan venderla falsificando tu firma o declarándote interdicta sin mi supervisión, van a la cárcel. Directito». Antonio blindó todo. Él te protegió desde la tumba, Sida. Mis lágrimas cambiaron. Ya no eran de dolor, eran de gratitud. Mi Antonio, mi viejo terco, aún después de muerto, seguía cuidando a su reina. «Y eso no es todo», dijo Méndez, sacando una libreta bancaria pequeña de la carpeta.
Antonio sabía que Renato podía cerrarte el grifo del dinero, así que abrió esta cuenta de ahorros a tu nombre hace años. Fue depositando guardaditos de las cosechas y de ventas extras que no reportaba en la casa. Me pasó la libreta. Abrí los ojos como platos al ver la cifra. No era una fortuna para comprar una isla, pero era suficiente para vivir tranquila el resto de mis días sin pedirle un centavo a nadie. Es tu fondo de libertad, Sida. Solo tú tienes la firma. Salí de ese despacho siendo otra mujer. Entré como una viuda asustada y salí como una patrona. Llevaba la carpeta azul apretada contra mi pecho, sintiendo el calor del papel como si fuera un abrazo de Antonio. En el taxi de regreso, mi mente trabajaba a 1000 por hora. Podría haber llegado a la casa gritando, aventándoles los papeles en la cara y corriendo a Verónica a escobazos en ese mismo instante. Ganas no me faltaban. Pero entonces recordé la conversación que Hortensia había escuchado. Verónica quería humillarme y hacer una cena para cerrar el trato con los inversionistas. Quería espectáculo. Quería lucirse. Muy bien, nuera, pensé, mirando por la ventana cómo la ciudad pasaba rápido. ¿Quieres show? Te voy a dar el mejor show de tu vida. Decidí no decir nada todavía. Guardé la carpeta debajo de mi colchón, cosida dentro del forro para que nadie la encontrara. Regresé a mi papel de viejita sumisa. Dejé que me gritaran. Dejé que me mandaran al cuarto de servicio una vez más. Porque sabía que la fecha de la gran cena de negocios era en 2 días. Y yo ya tenía mi entrada VIP. El día de la justicia estaba cerca, y ellos no tenían ni la menor idea de que la sirvienta tenía el poder de destruirlos con un solo papel. Llegó la noche. La casa, mi casa, parecía un escenario de teatro barato. Verónica había mandado traer arreglos florales exagerados que no combinaban con nada, y había contratado a un servicio de catering porque, según ella, mi comida era demasiado rústica para paladares finos. Yo estaba en la cocina, vestida con un uniforme negro que ella me obligó a usar. Para que se vea profesional, Sida. Si vas a estar sirviendo, al menos que parezca que tenemos personal de planta, me había dicho, aventándome la ropa esa misma tarde. Me lo puse sin chistar. Me miré al espejo y no vi a una sirvienta. Vi a un soldado poniéndose su armadura antes de la batalla final. Desde la cocina podía oírlo todo. Llegaron los 3 hombres. Inversionistas, les llamaba ella. Yo, gracias a Hortensia y al doctor Méndez, sabía lo que eran en realidad. Coyotes. Tiburones inmobiliarios de esos que compran propiedades en litigio o con dueños ancianos por centavos para luego revenderlas y lavar dinero. Tenían voces rasposas y risas falsas que retumbaban en las paredes. «¡Bienvenidos a su futura inversión!», gritó Verónica. La imaginé abriendo los brazos como si fuera la dueña del mundo. Me asomé por la rendija de la puerta batiente. La mesa estaba servida con mi mejor vajilla, esa de borde de oro que solo usábamos en Navidad. Verónica brillaba con un vestido de lentejuelas que lastimaba la vista. Y Renato... Mi pobre Renato estaba sentado en la cabecera, pero parecía un niño castigado. Bebía whisky como si fuera agua, con la corbata desajustada y la mirada perdida en el fondo del vaso. Se le notaba la culpa en cada poro, pero el miedo a su mujer era más grande que su conciencia. «La ubicación es privilegiada», decía Verónica, sirviendo vino. «Y lo mejor es que el traspaso es inmediato. Mi suegra, bueno, ya saben, la pobre ya no está en sus cabales. Es un trámite de caridad, en realidad, para poder pagarle un lugar especializado donde la cuiden». Uno de los hombres, un tipo gordo con anillos de oro en cada dedo, se rió con la boca llena. «Entendemos, señora. Es una carga pesada. Pero no se preocupe, nosotros nos encargamos de limpiar la propiedad rápido. Mañana mismo podemos firmar la promesa de compra-venta ante mi notario. Trajimos los papeles listos y el anticipo en efectivo. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Latía con la fuerza de la indignación. Estaban vendiendo mi vida, mis recuerdos, mi esfuerzo, como si fuera un pedazo de carne podrida. Verónica tocó una campanita de cristal. Tin, tin, tin.
Era la señal. Mi señal para salir a servirles, para ser humillada una última vez frente a los extraños. Respiré hondo. Me encomendé a la Virgen y a Antonio. Ahí voy, mi amor, susurré al aire. Dame fuerza. Tomé la bandeja, pero no puse copas ni botellas en ella. En su lugar, coloqué la carpeta azul del doctor Méndez. La acomodé bien centrada, como si fuera el platillo principal más exquisito del mundo. Empujé la puerta de la cocina. El ruido de las conversaciones cesó poco a poco al verme entrar. No entré con la cabeza baja. No entré arrastrando los pies. Entré caminando derecho, con la barbilla en alto, mirando fijamente a Verónica. «¡Ah, al fin!», exclamó ella, molesta por mi demora. «Sida, sírvele más vino al señor. Y luego retírate, por favor. Tu presencia distrae». Caminé hasta la cabecera de la mesa, donde estaba Renato. Él me miró con ojos vidriosos, llenos de terror. «Mamá», susurró. Ignoré a mi hijo. Caminé hacia el hombre gordo, el líder de la manada, y con un movimiento seco dejé caer la carpeta sobre su plato de porcelana. Plaf. El sonido resonó en todo el comedor. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre, limpiándose la salsa de la comisura de los labios. Verónica se levantó de golpe, tirando su silla. «¡Sida! ¿Qué haces? Llévate esa basura de ahí». «Disculpen, caballeros, ya les dije que tiene demencia. A veces agarra papeles viejos y...». «No son papeles viejos». Mi voz salió clara, fuerte, llenando la habitación. No grité, pero mi tono heló la sangre de todos. «Y no es basura. Es la razón por la que ustedes no van a comprar esta casa, ni hoy ni nunca». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Verónica se puso pálida bajo su maquillaje. Renato dejó el vaso en la mesa con mano temblorosa. El hombre gordo abrió la carpeta. Sus ojos recorrieron la primera página. Su sonrisa burlona desapareció. Se transformó en una mueca de preocupación. «Señora», dijo el hombre, mirando a Verónica con ojos de pistola, «¿usted nos dijo que la propiedad estaba libre de gravamen y que la vieja era interdicta?» «Y lo es», chilló Verónica, con la voz aguda por el pánico. «Renato es el dueño». «Léalo bien, señor», interrumpí yo, apoyando mis manos sobre la mesa, dominando la escena. «Léalo en voz alta, para que mi nuera se entere de quién es la verdadera dueña de esta silla, de esta mesa y de este techo». Era el momento. La bomba estaba a punto de estallar, y yo tenía el detonador en la mano. El hombre gordo ajustó sus lentes sobre su nariz sudorosa. Se hizo un silencio tan pesado que podías escuchar el zumbido de la electricidad en las lámparas. Verónica mantenía una sonrisa congelada, esa mueca patética de quien sabe que el barco se hunde, pero sigue tocando el violín. «Cláusula tercera», empezó a leer el hombre, con voz ronca. «La señora María Aparecida de Los Ángeles conserva el usufructo vitalicio irrevocable de la propiedad. Asimismo, se establece una cláusula de intransferibilidad absoluta. Cualquier intento de venta, cesión o hipoteca, sin la firma presencial de la usufructuaria ante el licenciado Méndez, anula automáticamente los derechos hereditarios del nudo propietario, el señor Renato». El hombre levantó la vista. Ya no miraba a Verónica como a una socia. La miraba como a una estafadora barata. «Señora», dijo él, golpeando el papel con el dedo índice, un sonido seco que resonó como un disparo. «Usted nos dijo que la vieja no pintaba nada. Aquí dice que si intentamos comprar esto sin su firma, la propiedad queda bloqueada y nosotros perdemos el dinero. Y además, perdemos la libertad». Verónica soltó una carcajada nerviosa, aguda, casi histérica. Se abalanzó sobre la mesa intentando arrebatarle la carpeta. «¡Eso es mentira! ¡Es falso!», gritó, con los ojos desorbitados. «Esa vieja loca seguro imprimió eso en un café internet. Renato es el dueño. Renato, diles, muéstrales la escritura que tenemos». Renato estaba paralizado. Tenía la boca abierta, mirando el documento como si fuera un fantasma. «Mamá», balbuceó. «Yo no sabía.
Papá nunca me dijo. Tu padre te amaba, Renato, le dije, con la voz quebrada pero firme, mirándolo a los ojos. Pero sabía que eres débil. Sabía que alguien como ella vendría a quitarte lo que no le costó. Me giré hacia el hombre gordo, que ya se estaba poniendo de pie, rojo de ira. Y espere, señor, no ha leído la última hoja. El hombre pasó la página. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué es esto?, preguntó, retrocediendo un paso. Es una copia certificada de la denuncia penal que radiqué esta mañana ante el Ministerio Público, dije con una calma letal. Por intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza en contra de persona de la tercera edad. Ahí está el número de folio. La policía ya tiene las grabaciones de la notaría donde mi nuera intentó sobornar a su empleado. La palabra policía fue mágica. Los 3 inversionistas se levantaron de golpe, tirando las servilletas al suelo. En su mundo turbio, la policía es el diablo. ¡Vámonos!, gritó el gordo. Esta mujer nos quería tender una trampa. Nos querías meter en un lío legal. ¡Maldita sea! Verónica intentó detenerlos, agarrando al gordo del brazo. No, esperen. Podemos arreglarlo. Renato va a firmar. Yo lo obligo. El hombre se soltó de un empujón brusco que hizo que Verónica tropezara y cayera sobre la silla, perdiendo todo el glamour. «Ni se te ocurra buscarnos», le escupió el hombre. «Tienes suerte de que no te partamos la cara aquí mismo por hacernos perder el tiempo. Estás quemada». Salieron en estampida, atropellándose en la puerta, dejando la puerta principal abierta de par en par. El aire frío de la noche entró, limpiando el olor a perfume barato y a ambición podrida. Quedamos solo los 3. El comedor estaba hecho un desastre. Copas tiradas, manchas de vino en el mantel, y Verónica, jadeando, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido. Se levantó lentamente. Ya no había máscara. Ya no había suegra querida. Sus ojos eran 2 pozos de odio puro. «¡Vieja maldita!», chilló, y su voz ya no era humana. Era un graznido. «Arruinaste todo, todo. Teníamos el dinero en la mano. Íbamos a ser millonarios. ¿Por qué no te mueres de una vez? Solo estorbas». Ella avanzó hacia mí, con las manos convertidas en garras, dispuesta a agredirme. Yo no me moví. No retrocedí ni 1 milímetro. Apreté la carpeta contra mi pecho y levanté la barbilla. Estaba lista. Pero antes de que ella pudiera tocarme, una mano la detuvo en el aire. Una mano fuerte, que yo conocía bien. Era Renato, mi hijo, que había estado callado, borracho de culpa y whisky, se había puesto de pie. Le agarró la muñeca a su esposa con una fuerza que nunca le había visto. «No la toques», rugió Renato. El grito retumbó en las paredes de la casa. Fue un grito que llevaba años atorado en su garganta. Verónica se quedó helada, mirándolo con incredulidad. «¿Qué?», susurró ella. «¿La defiendes a ella? ¿A esta momia que nos quitó el futuro?» «No, Verónica», dijo Renato, y vi lágrimas correr por sus mejillas. «Ella no nos quitó el futuro. Ella acaba de salvarme de ir a la cárcel por tu culpa». El silencio volvió, pero esta vez era el silencio del final. La verdad estaba sobre la mesa, tan clara y brutal como el documento que yo había traído. El teatrito se había caído, y ahora tocaba pagar la cuenta. Renato soltó la muñeca de Verónica con un empujón, como si le quemara la piel. Ella se tambaleó hacia atrás, sobándose el brazo, mirándolo con una mezcla de sorpresa y asco. Por primera vez en 2 años, el perrito faldero había mordido la mano de su dueña. El comedor quedó en un silencio sepulcral. Yo seguía de pie, abrazando mi carpeta azul, sintiendo cómo me temblaban las piernas por la adrenalina. Sabía que este era el momento decisivo. No bastaba con haber espantado a los ladrones. Tenía que salvar a mi hijo de la verdadera ladrona, la que dormía en su cama. «¿Te atreves a tocarme?», siseó Verónica, con los ojos inyectados en sangre. «¿A mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Eres un poco hombre, Renato. Un miedoso que necesita esconderse detrás de las faldas de su mamá». Renato bajó la cabeza,
apretando los puños. La vergüenza lo estaba consumiendo. Di un paso al frente. Ya no era la sirvienta, era la matriarca. «Renato, mírame», ordené. Mi voz salió ronca, pero con la autoridad de quien ha parido y criado. «Levanta la cabeza, carajo». Él me miró. Tenía los ojos rojos, hinchados de alcohol y llanto contenido. Vi en él al niño que se raspaba las rodillas y venía a buscar consuelo, pero también vi a un hombre roto que había perdido el rumbo. «Hijo», le dije, suavizando un poco el tono, pero sin perder firmeza. «Tu padre y yo no nos partimos el lomo construyendo esta casa para que tú vivas arrodillado. No te dimos educación para que te dejes manipular por una mujer que solo quiere tu firma, no tu corazón». Verónica soltó una risotada cruel. «Ay, por favor, deja el drama de telenovela, vieja ridícula. Renato me ama. Él sabe que lo que hacíamos era lo mejor para todos. Para no vivir en esta posilga vieja. Renato, vámonos al cuarto. Deja que ella se calme. Mañana arreglamos esto con el abogado». Renato miró a Verónica. Luego miró las paredes de la casa. Miró el lugar vacío donde solía estar el reloj de su padre. Y finalmente me miró a mí. Fue como si se le cayera la venda de los ojos. Por primera vez vio la maldad pura en el rostro de su esposa. Vio el desprecio. «Mamá tiene razón», dijo Renato con voz baja. «¿Qué dijiste?», preguntó Verónica, desafiante. «Dije que mi madre tiene razón», repitió él, y esta vez su voz sonó fuerte, resonando en el techo alto. «Me has humillado. Has tratado a mi madre como a un perro. Has intentado robar la herencia de mi padre. Y yo te dejé hacerlo». Se le quebró la voz. «Me convertí en una basura por complacerte. Yo sentí un nudo en la garganta. Ese era mi hijo. Ese era la sangre de Antonio». «Renato, no digas tonterías». Verónica intentó acercarse, cambiando la táctica a la seducción, poniéndole una mano en el pecho. «Estás borracho, mi amor. Estás estresado. Ven, vamos a descansar». Renato le quitó la mano con asco. «No, se acabó, Verónica». «¿Cómo que se acabó?». «Que te largues», dijo él. Las palabras cayeron como piedras. «Sal de mi casa, sal de mi vida, ahora mismo». Verónica se quedó paralizada. Su rostro pasó de la burla al pánico real. Miró alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró mi mirada de acero. «No puedes echarme. Soy tu esposa. Tengo derechos». «Tienes derecho a irte por las buenas o a que llame a la patrulla y le entregue a los oficiales la denuncia que mi mamá tiene en esa carpeta», respondió Renato, señalando mis papeles. «Tú decides. ¿Divorcio o cárcel?». El odio que cruzó por la cara de Verónica fue terrorífico. Se dio cuenta de que había perdido. Su inversión se había ido al diablo. «Me voy», escupió ella, agarrando su bolso de marca. «Pero no crean que esto se queda así. Me voy a llevar hasta el último centavo que pueda sacarte en el divorcio, Renato. Te voy a dejar en la calle, y tú, vieja bruja, ojalá te mueras sola en esta casa maldita». «¡Vete ya!», gritó Renato, dando un paso amenazante. Verónica dio media vuelta y salió taconeando furiosa hacia la puerta. No se llevó ni sus maletas. Salió huyendo como la cobarde que era. Escuchamos el portón principal azotarse con violencia, un sonido seco que retumbó como un disparo final. Luego, el rechinar de llantas de su coche alejándose a toda velocidad. Y entonces, el silencio volvió. Pero ya no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Renato se quedó de pie en medio de la sala, temblando. De repente, las piernas le fallaron y cayó de rodillas al suelo, rompiendo en un llanto desgarrador. No era el llanto de un niño, era el llanto de un hombre que se da cuenta del daño irreparable que ha causado. «Perdóname, mamá. Perdóname, por Dios», sollozaba, tapándose la cara con las manos. «Soy un maldito. ¿Cómo pude hacerte esto?». Dejé la carpeta en la mesa. Me acerqué a él despacio. Me dolía verlo así, destruido, pero sabía que ese dolor era necesario.
Era el dolor de la herida que se limpia para poder sanar. Me arrodillé a su lado, ignorando el dolor de mis huesos viejos, y lo abracé. Lo abracé como cuando tenía 5 años y le daba miedo la oscuridad. «Aquí estoy, hijo», le susurré al oído, mientras él empapaba mi hombro con sus lágrimas. «Aquí estoy». La pesadilla ya terminó. Ya se fue la oscuridad. Nos quedamos así mucho tiempo, madre e hijo, en el suelo de la casa que casi perdemos, reconstruyendo con lágrimas lo que la ambición había roto. Pero yo sabía que el camino apenas empezaba. Echar a la víbora fue la parte fácil. Ahora tocaba sacar el veneno que había dejado en el alma de mi hijo. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en mi casa, después de que Verónica salió huyendo, lo que vino fue una limpieza profunda. Y no hablo solo de trapear pisos, mija. Al día siguiente, Renato cambió todas las cerraduras. Verónica intentó pelear, claro. Mandó abogados, amenazó con demandas por daño moral y exigió la mitad de la casa. Pero el doctor Méndez es un perro viejo que no ladra en vano. Con la denuncia penal que teníamos y el testimonio de Hortensia sobre el intento de soborno en la notaría, sus abogados le aconsejaron desaparecer si no quería terminar tras las rejas. Se fue. Se esfumó como el humo negro de una vela que se apaga, llevándose su ambición a otra parte. Pero reconstruirlo de adentro fue más difícil que cambiar una chapa. Renato pasó meses durmiendo en el sofá, avergonzado. Trabajó doble turno para pagar las deudas que ella le había dejado en las tarjetas. Yo lo veía llegar cansado, con las manos sucias de grasa o polvo, pero con la mirada limpia. Ya no era el licenciado pretencioso que se avergonzaba de su madre. Volvía a ser mi hijo, el que sabe que el honor vale más que el dinero. Poco a poco, mi casa volvió a ser mía. Saqué las persianas grises de oficina y volví a colgar mis cortinas. Saqué los muebles minimalistas incómodos y recuperé mis sillones viejos pero suaves. Y lo más importante, la cocina volvió a oler a café de olla y a mole poblano, no a comida de plástico. Un domingo por la mañana, escuché un ruido en la sala. Fui a ver, y ahí estaba Renato, subido en una escalera, con un taladro en la mano. A sus pies descansaba el viejo reloj de péndulo de Antonio, que habíamos rescatado del cuarto de los triques, donde ella lo había aventado. Renato me miró, con los ojos brillosos. «Mamá, ¿ahí está bien? ¿O un poquito más a la izquierda?» Sentí un nudo en la garganta. «Un poquito más a la izquierda, hijo, justo donde lo puso tu papá hace 40 años». Cuando colgó el reloj y le dio cuerda, el sonido llenó la casa. Tic-tac, tic-tac. Fue como si el corazón de Antonio volviera a latir entre nosotros. El alma de la casa había regresado. Esa tarde, a la hora de la comida, la escena fue muy distinta a aquella noche terrible con los inversionistas. Puse la mesa. Saqué el mantel bordado. Renato trajo la sopera humeante desde la cocina. Yo iba a sentarme en mi silla de siempre, a un lado, pero Renato me detuvo suavemente. «No, mamá», dijo él con voz firme, «ese no es tu lugar». Me tomó del brazo y me llevó a la cabecera, a la silla principal, el lugar donde se sentaba el patrón, el lugar de honor. «Esta es tu casa, doña Sida», me dijo, dándome un beso en la frente. «Y tú eres la que manda aquí. Yo solo soy el invitado que tiene la suerte de ser tu hijo». Me senté en la cabecera. Miré a mi hijo sirviéndome el primer plato, con respeto, con amor. Miré alrededor. Mis plantas estaban verdes, mi virgen estaba en su nicho, y el reloj marcaba las horas de una nueva vida. Había recuperado mi casa, sí, pero lo más importante es que había recuperado mi dignidad. Aprendí, a la mala, que el amor de madre es infinito, pero no puede ser ciego, que a veces, para salvar a tus hijos, tienes que dejar de consentirlos y empezar a defenderte. El papel del doctor Méndez sigue guardado bajo mi colchón, por si las dudas, pero creo que ya no lo voy a necesitar, porque ahora sé que el verdadero blindaje no es una firma en un documento. El verdadero blindaje es no permitir nunca más
que nadie te haga sentir pequeña en el castillo que tú misma construiste. Familia no es solo la que lleva tu sangre, sino la que respeta tu suelo. Nunca, por mucho amor que tengas, entregues las llaves de tu vida a quien no valora tu esfuerzo. La vejez no es sinónimo de debilidad, es sinónimo de experiencia. Y ay de aquel que despierte la furia de una madre que defiende su nido. Si esta historia te hizo hervir la sangre o te sacó una lágrima, no te quedes callada. Quiero leerte en los comentarios. ¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Hubieras perdonado a Renato o lo hubieras echado junto con la nuera? Y por favor, dime desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Si crees que alguien necesita escuchar este mensaje para abrir los ojos, comparte el video. Dale me gusta y suscríbete al canal ahora mismo para que no te pierdas la próxima historia, porque aquí la verdad siempre sale a la luz. Nos vemos en la próxima.